2020, Nikola Tesla, jueves 4 de junio, 18 horas, Dr. Gustavo Goroso, Brasil. Buenas tardes a todo el público que está conectado en estos momentos. Estamos, la verdad, que muy contentos que la repercusión que está teniendo esta 13ª edición de la Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Nikola Tesla, organizada por la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional, y en la cual en esta cuarta jornada, nuestra segunda charla, que va a ser abordada por el doctor Gustavo Goroso, de la Universidad de San Pablo, Brasil, con la siguiente temática: AC/DC 2020, el año cero que llegó en forma de tsunami. Todo un tema de muchísima actualidad, y la verdad de que creo de que hay una gran expectativa por esta conferencia. Gustavo Goroso, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra universidad virtualmente, y muchísimas gracias por tu aceptación y tu deferencia en poder participar en esta nueva edición de la Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional. A continuación, voy a invitar, le doy la bienvenida al director del Departamento de Ingeniería Mecánica, el profesor, el ingeniero Luis García, que presentará formalmente a nuestro disertante visitante. Gracias, Jorge. Buenas tardes, doctor Gustavo Goroso. Para comentarle al público asistente que nuestro disertante en este momento es oriundo de Tucumán. Está hace 22 años radicado en Brasil. Es licenciado en Física de la Universidad Nacional de Tucumán y fue a Brasil a hacer su maestría. Él es máster en Ingeniería Biomédica de la Universidad de Brasil, de la Universidad de San Pablo de Brasil. Es doctor en Ingeniería Biomédica de la misma universidad. Tiene un postdoctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. Es profesor visitante del Centro de Salud y Tecnología de la Universidad de California, en Estados Unidos. Es profesor asociado de la Universidad de Mogi das Cruzes, en San Pablo, Brasil. Coordinador de Investigación y Desarrollo del Departamento de Medicina, Física y Rehabilitación de la Universidad de San Pablo. Doctor Goroso, bienvenido. Muchas gracias por su participación. Estimado público, le presentamos al doctor Goroso. Con ustedes, su presentación. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la presentación. Estoy muy contento de estar participando en la 13ª edición de la Semana de la Ingeniería que organiza la Universidad Tecnológica de Tucumán. Más una vez, les doy las gracias también por su consideración en invitarme, y los felicito también anticipadamente por la iniciativa, porque para llevar a cabo este emprendimiento y que no se interrumpa por culpa de la pandemia, ¿no? Así que mis sinceras felicitaciones para ustedes. Para dar comienzo a mi disertación, me gustaría primero que vean el slide que he colocado ahí, que se refiere a una foto tomada por la Voyager 1 en su exploración en el espacio y que fue publicada por la NASA el 14 de febrero de 1990. Desde un punto de vista científico, esa foto no nos dice nada, pero si ahora prestamos atención, podemos ver que tal vez esa foto nos está representando a dónde está situado la Tierra dentro del espacio sideral. Esa foto tiene una historia. Inicialmente no estaba contemplado dentro de la misión Voyager realizarla, más
por iniciativa de Carl Sagan, consiguieron que los técnicos de la NASA hicieran girar las cámaras y tratasen de tirar esa foto. Me gustaría que reflexionemos un poco en relación a lo que estamos viendo. Ese punto pálido azul, como lo describió Carl Sagan, es la Tierra. Es el lugar a donde nosotros vivimos. Y por acaso es el único lugar que nosotros conocemos. De un punto de vista científico, no tiene mayor interés esa foto, pero comienza a tener interés cuando comenzamos a decir que apenas en una fracción de píxel de ese punto es a donde vivimos, es a donde están nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, los niños que tienen esperanza, es el lugar a donde viven héroes y villanos, es el lugar a donde viven también los políticos corruptos, es el lugar a donde conviven miles de religiones, doctrinas políticas y doctrinas económicas. Ese lugar es una disputa apenas de una fracción de píxel que está ahí en esa fotografía, y si bien no tiene mucha importancia científica, hoy nos muestra y nos hace pensar acerca del lugar y de la posición del hombre que tiene frente a la naturaleza. Como les decía, esa foto tiene ahí una historia que inicialmente no iba a ser tomada, pero cuando Carl Sagan vio que se podía también fotografiar otros planetas, entonces Richard Trulli, que era el administrador de la NASA en ese momento, autorizó a los técnicos de la NASA para que tomaran la única foto que hoy se conoce de nuestro sistema solar. Esta foto es conocida hoy como retrato de familia. Presten atención un momento, porque es una foto que nos muestra nuestro sistema solar, a dónde está colocado Júpiter, a dónde está colocado Venus, la Tierra, Saturno, y es la primera foto, retrato de familia con distancia social. Solamente que la distancia social en esta fotografía son de billones y billones de kilómetros. Me gustaría que pensemos un poquito más en relación a qué cada uno estaba haciendo 30 años después. Para refrescarle la memoria, les voy a mostrar, por ejemplo, algunos titulares que sucedían, que estaban siendo emitidos por el Washington Post, por ejemplo, donde los principales titulares abordaban temas políticos y algunos temas económicos. El Clarín también está tal vez más preocupado en qué va a hacer Sol Pérez junto con Carmen Barbieri. La Folha de São Paulo, Brasil, hace también hincapié en algunos titulares políticos y en la visita de Luis Lula da Silva, recientemente liberado, la visita que le hizo el Papa. En Tucumán no es ajeno, y por ejemplo estábamos preocupados tal vez qué íbamos a hacer con los billetes de 5 pesos, cómo íbamos a festejar el Día de los Enamorados. Estábamos discutiendo tal vez quién se iba a llevar el Oscar, y estábamos viendo también la importancia que tenía en ese momento la fase preparatoria de Atlético Tucumán, que emprendía por tercera vez algunas campañas internacionales. Pero ya aquí en el diario del País aparecen, además de algunos titulares políticos, aparece acá una noticia que luego se convertirá en la noticia de todo el mundo. Acá el 14 de febrero de 2020 aparece tímidamente el titular que dice: las muertes en China por el coronavirus se aceleran. 242 en un solo día. Bueno,
es exactamente eso que ya venía operando, actuando sigilosa y silenciosamente en todo el planeta. Esta foto tomada por el Instituto Malbrán en abril del 22 de este año, es también una foto que no tiene mucho valor científico, pero nos muestra por primera vez el virus que está circulando en Argentina. Nos estamos yendo del macrocosmos al microcosmos. El tamaño de esto es de nanómetro, 100 nanómetros, 10 a la menos 7 metros, un 1 anterior de 7 ceros, ¿no? Y esto es lo que está revolucionando o es lo que está causando mucha preocupación actualmente en el mundo. Solamente para que vean de qué forma es que lo está haciendo, tenemos que tener en cuenta que no hace más de 6 meses el mercado de Wuhan es cerrado por una alerta epidemiológica. Luego, algunos hechos se suceden. Por ejemplo, el coronavirus, como es llamado, es aislado por científicos chinos en el 7 de enero. Luego se hace la primera publicación el 9 de enero del genoma. Se presenta el primer fallecido en China. Y observen que cuando estábamos hablando de los 242 muertes en China, es cuando es declarado como epicentro, en ese momento de una epidemia. Paralelamente, ocurre el primer caso en Francia y luego fallece 20 días después la primera persona también en Francia. O sea, el virus que estaba antes en China, ahora ya está en Europa. Llega a Brasil el 25 de febrero. Y ya en marzo, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia y la declara porque el virus está presente en Italia, España, está presente en Estados Unidos. Se reporta que el sistema de salud colapsa en Estados Unidos y luego, casi a final de mayo, el epicentro lo tenemos aquí en Brasil, en el estado de Amazonas, en la provincia de Amazonas, Ceará y San Pablo. Hoy el epicentro es todo Brasil. También, por ejemplo, tenemos ya transmisión comunitaria aquí en Brasil a partir de marzo, y observen que el primer caso reportado en la Villa 31 en Argentina data del 20 de abril y ya tenemos 500 casos reportados el 13 de mayo. A todo esto, el 30 de mayo, que fue cuando hice esta presentación, teníamos alrededor del mundo a 6 millones de personas infectadas con este virus y alrededor de 300.000 fallecidos. Observen que todo esto se dio en un lapso muy pequeño de tiempo, contagiándose a millones de personas y poniendo y sometiendo tal vez al mundo a una crisis sanitaria, a una crisis social y a una crisis económica. Y este advenimiento de sucesos que han tenido lugar en estos últimos meses es lo que me hace pensar que todo esto ha llegado en una forma de tsunami, en una forma violenta. Y lo coloco justamente cómo era nuestra situación antes del coronavirus y cómo será después del coronavirus. Y coloco el año 2020 como un marco, simplemente como un marco, porque nuestro comportamiento social, nuestro comportamiento económico va a cambiar. No sabemos cuándo y cuánto tiempo. Bueno, en mi charla me gustaría presentar los resultados y de la forma que nosotros estamos colaborando con el proyecto Mandacaru,
que es un proyecto liderado por el profesor Nicolelis de la Duke University de Estados Unidos. Él es brasilero, pero en el cual ha formado un comité científico que se denomina Comité Científico para Ayuda al Combate del Coronavirus en el norte y nordeste de Brasil. Este trabajo que voy a mostrar también participa la Secretaría de Salud y mis laboratorios, mis alumnos de posgraduación. Voy a abordar 3 temas y creo que tal vez sean interesantes que puedan acompañarlo y tal vez criticarlo y darme feedback en relación a lo que les voy a mostrar. El primer tópico que voy a abordar es ver el tamaño del problema que tenemos. Voy a presentar algunos modelos matemáticos, que son modelos matemáticos predictivos, otros basados en grafos y otros que nos están dando otro tipo de información, también predictiva. Ahí, ¿cómo podemos ayudar? Sea desde el punto de vista de la ingeniería biomédica, que nos puede auxiliar con tratamientos estadísticos y también análisis de datos. Y con esas tecnologías, con esas consideraciones que voy a hacer en este tópico, voy a tratar de avanzar para el último tópico, que creo que es de interés de todos. Cómo con el uso de tecnología, cómo con el uso de la matemática podemos determinar zonas seguras, zonas de circulación, para que la gente que hoy está en un periodo de cuarentena pueda salir de su casa y retomar a la vida de trabajo. Entonces, yendo al primer punto, vamos a ver el tamaño del problema. Para ello tenemos que tener presentes que tenemos que tener algunas variables. Estas variables están depositadas en bancos de datos de uso público y para ello es necesario que sean fidedignas y que pasen por un control. Estas variables, por ejemplo, hoy las maneja la Secretaría de Salud del Estado de San Pablo, y no son otra cosa que el número de infectados, la letalidad, la mortalidad, la relación de contagio, el número de camas disponibles, el número de respiradores e indicadores económicos. Con esto podemos hacer lo que se llaman modelos predictivos y analizar posibles escenarios. El modelo predictivo que se está usando en San Pablo está basado en un modelo del Imperial College y el cual aquí ha sido adaptado para la realidad. Primero de San Pablo, luego para los estados del norte y nordeste de Brasil. Este resultado que está, por ejemplo, a mi derecha, muestra cómo es la cantidad de personas infectadas, por ejemplo, en la curva que es celeste o en el azul más claro, cómo es que sería el escenario si no es tomada ninguna medida de aislamiento social. Acá está la curva B, que sería esta más oscura, representa la curva con la discontinuidad del aislamiento social realizado a partir del 31 de mayo. Y observen que nosotros estamos prácticamente aquí y a partir de aquí esto ha comenzado a subir. Y por último, la curva que está en verde es lo que todos necesitamos, que llegar a ese ideal, que sería la curva con distanciamiento social, y prácticamente lo que estamos poniendo aquí es hasta fin de año. Esta información podemos ver cómo impacta directamente en el sistema de salud. Por ejemplo, si consideramos el número de personas que están hospitalizadas, es algo finito. San Pablo hoy tiene
alrededor de 300.000 camas disponibles para los enfermos de COVID y tiene alrededor de menos de 10.000 unidades de terapias intensivas también para los enfermos de COVID. Observen que ya prácticamente en el mes de junio nosotros podríamos estar llegando al límite de la atención de enfermos y acá ya prácticamente está saturada la parte de unidad de terapia intensiva. Estas simulaciones ustedes las pueden tener acceso en este enlace que corresponde a lo que es denominado Observatorio COVID-19 Brasil. El Observatorio COVID-19 Brasil también muestra el trabajo de otros investigadores, como por ejemplo el del profesor Guimarães de la Universidad de San Pablo, a donde nos muestra las vías de transmisión entre los diferentes estados de Brasil. Ustedes ven que desde el estado de San Pablo el virus se ha trasladado hacia el estado de Río de Janeiro y también al estado de Bahía. Observen aquí también la fuerte transmisión entre los estados de Roraima y Amazonas, y aquí también entre los estados del nordeste. En esto está también el estado de Ceará. Además, si podemos realizar esto entre Brasil, entre las diferentes provincias, también podemos ver cómo evoluciona esto en los diferentes estados o municipios de San Pablo. Observen primero en este mapa que está separado zonas rojas, amarillas y verdes, y acá podemos ver en este otro mapa cómo ha sido la transmisión. Observen que la transmisión entre un mapa y solapando un mapa junto con el otro, podemos ver que alrededor, toda esta zona donde están los municipios en rojo, es la zona donde están las principales autopistas que llevan al interior de San Pablo. De esta forma, con esto se puede calcular un índice de vulnerabilidad a donde se pueden ver, por ejemplo, las ciudades más fuertemente afectadas por el COVID-19. Entonces, aquí en rojo son las ciudades que están con una vulnerabilidad alta. En amarillo están las ciudades con una vulnerabilidad intermedia y acá en verde están las zonas más seguras. Las zonas más seguras se refieren aparte, por ejemplo, de lo que sería el litoral paulista y también la zona de montaña, que es limítrofe con el estado de Minas Gerais, son zonas menos afectadas y más seguras para transitar. Muy bien, estos modelos, como les acabé de mostrar, estos son modelos de tipos predictivos que ayudan a las autoridades a tomar decisiones. Pero juntamente con estos modelos hay otra parte que no estamos pudiendo ver. Y esto está justamente con esto que está ahí, que es lo que nos interesa saber. Sabemos perfectamente el número de infectados, podemos saber perfectamente el número de personas contagiadas, y eso está apenas aquí, en esta parte del iceberg. Pero hay otra parte del iceberg, a donde están las personas asintomáticas, donde están las personas infectadas no declaradas en el sistema de salud, donde están las personas fallecidas sin diagnóstico y el número de personas no infectadas. Y muchas de ellas son las que están hoy en su casa realizando cuarentena y no están realizando tareas laborales y están tal vez pasando algún aprieto en relación a su situación económica. Entonces, nosotros tenemos que dar alguna satisfacción para estas otras personas también que están
que son parte de la población y son las que están moviendo el aparato productivo de cualquier país. ¿De qué forma podemos ayudar? Afortunadamente, la ciencia tiene recursos y también tiene recursos tecnológicos. Tenemos métodos estadísticos basados en testes rápidos y esto es un trabajo, por ejemplo, que está siendo realizado por el profesor Pedro Jalil de la Universidad Federal de Pelotas, Río Grande do Sul, que está comandando todos los test rápidos que se están realizando en Brasil. En esta semana ya seguramente vamos a tener algunos resultados y con los cuales vamos a poder estimar cuál es la parte que no estamos viendo del iceberg. Esto es un test que es caro, lleva tiempo y funciona también como los exámenes estadísticos, los análisis estadísticos que se realizan cada vez que hay elecciones, o sea, los famosos bocas de urna. En vez de ir a preguntar a las personas a quién va a votar, se va a ir a ver si tiene o no tiene virus, o tiene o no tiene anticuerpos. También tenemos modelos matemáticos que nos pueden ayudar. Y también tenemos tecnologías que podemos estar utilizando para también dar soporte a todo esto que nos interesa, que serían las personas no infectadas. Yo me voy a referir ahora a la parte matemática y al uso de tecnologías. Entonces, un modelo matemático bastante simple, por ejemplo, para tratar de ver el número de personas no infectadas, hay que tener en cuenta la población total, el número de personas infectadas en un día X, el número de personas fallecidas que serían reportadas para el día X, no es el número exactamente de ese día, tenemos que ver 14 días atrás. ¿Por qué? Porque era el momento que esta persona estaba con vida y era un potencial medio de transmisor para otras personas. Tenemos que ver también el número de fallecidos no declarados y tenemos que tener la relación de contagio. Lo que la OMC coloca como relación de contagio para este virus es 2,2. En Brasil actualmente se calcula que es 3,2. Para que ustedes tengan una idea, cuando tuvimos la pandemia del H1N1, el índice de contagio era 1,8. Si nos ponemos a ver desde un punto de vista matemático, 1,8 a 2,2 son números bastante próximos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la principal diferencia cuando tuvimos H1N1 con el SARS-CoV actual? Una de las diferencias es que teníamos remedios, teníamos medicamentos, teníamos protocolos clínicos validados para actuar en contra de lo que sería el H1N1. Hoy no tenemos hasta ahora medicamentos y no tenemos protocolos clínicamente validados para actuar encima de este virus, del SARS-CoV-2. Entonces, en base a eso, el grupo del profesor Gabriel Gotz, que también lo van a encontrar en el observatorio COVID, se pueden simular algunos otros escenarios. En base a esos datos, podemos colocar los susceptibles, los expuestos, los infectados, las personas removidas, los recuperados, los hospitalizados, cuáles son los casos fatales. Podemos cambiar, por ejemplo, la relación de contagio, podemos ver cómo es la relación de contagio más para el frente, y acá es que comienzan a salir algunos números que nos sorprenden. Por ejemplo, en esta simulación que yo realicé, ustedes también pueden entrar en ese site y realizar la propia, ¿no? Tenemos aquí alrededor, en el momento que yo realicé, Brasil tenía alrededor de 250.000
personas infectadas, y lo que nos estaba diciendo esta curva que teníamos más de 600.000 personas. Si comparamos este número con esta cantidad, quiere decir que por cada persona infectada el número era entre 4 a 5 más personas infectadas que estaba dando vuelta aquí en San Pablo, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar, por ejemplo, tecnologías, pero tecnologías que también tengan una validez y un fundamento científico? En este caso, como esto se dio muy rápido y en forma de tsunami, hay muy poca información. Tenemos que ir y buscar y leer manuales y todo lo que está saliendo todos los días en relación a alguna información. Entonces, por ejemplo, si hacemos una consulta en el Gitline del National Institute for Health and Care, acá nos dice en la parte de cuando estamos viendo algunos síntomas, aparecen síntomas de agitación, delirio y ansiedad. Y en apenas un renglón aparece una palabra que dice hipoxia, disculpe. ¿Esto qué quiere decir? Esto clínicamente se entiende como la falta de oxígeno en los tejidos. Entonces quiere decir que si nosotros conseguimos dar algo con el cual conseguimos ver o visualizar esto, podemos estar tal vez teniendo un índice predictivo. El índice predictivo que podemos tener con la hipoxia es lo que es la falta de saturación de oxígeno en sangre. Eso es lo que muchas veces nos hace agitar, lo que nos hace acelerar el corazón. Y entonces, si elegimos esa variable, como por ejemplo lo que le estoy diciendo, la saturación de oxígeno en sangre, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, y junto con la frecuencia cardíaca aplicamos técnicas de procesamiento de señal y obtenemos lo que se denomina la variabilidad cardíaca, podemos estar viendo y podemos estar analizando esto como algo predictivo, ¿no? Antes que la persona llegue al hospital y antes que la persona esté ya con un cuadro grave de enfermedad. La importancia que tiene de analizar la frecuencia cardíaca es que, como les dije, podemos aplicar técnicas de procesamiento de señales y obtener lo que se llama variabilidad cardíaca. Y la variabilidad cardíaca nos dice cómo es que está funcionando el sistema parasimpático-simpático. En pocas palabras, cómo el sistema nervioso está regulando la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Para esto, nosotros ya tenemos una plataforma que está funcionando. Estamos pasando ya por la segunda versión de esta plataforma, a donde nosotros colectamos señales fisiológicas a través de un teléfono celular que es conectado con sensores. El teléfono celular colecta los datos y envía para un servidor. En el servidor aplicamos técnicas de análisis, obtenemos la variabilidad cardíaca, podemos aplicar técnicas de data mining para ver la parte demográfica, antropométrica y otras variables fisiológicas. Y a todo esto le podemos aplicar también técnicas de Big Data para estar viendo cómo que esto funciona, no solo para una persona, sino también para una población, para un conglomerado o aglomerado de gente. Esto que está aquí, como son señales fisiológicas, esto podemos tener, colocar algunos umbrales de alarma y emitir alarmas. El sistema puede emitir diferentes tipos de alarma de acuerdo a la gravedad del caso. Y de acuerdo a eso,
podemos emitir alarmas para la propia persona, para un familiar o un cuidador próximo. Esto es importante para personas para adultos mayores. Podemos también, por ejemplo, emitir una alarma para el médico que atiende a esta persona y también para un hospital cercano. Esto que les acabo de contar ha sido validado clínicamente y está patenteado en Brasil, en Argentina, en Chile, y entramos con el pedido de aprobación en Estados Unidos, en la FDA. Debo decir que también ya está aprobado desde hace tiempo por el ATMAT en Argentina. Solamente para recordarles, este sistema fue presentado el año pasado, hace exactamente un año, no sé si exactamente exactamente en la misma hora, en mi conferencia, donde mostraba que este sistema puede ser utilizado como una herramienta preventiva para los sistemas de salud. Viendo la importancia de eso, nosotros presentamos, junto con la doctora Graciela Tonello, la doctora Roxana Cheín, la doctora Mari Peral, el doctor Federico Peli, presentamos un proyecto en el CIPROSA, el cual ya tiene aprobación del Comité de Ética, que es como se muestra aquí, pero está sin financiamiento desde el año 2019. ¿Cómo podemos modificar nuestro sistema para las condiciones actuales? Bueno, simplemente nosotros ya teníamos incorporado en el año 2014 la parte que hacía la medición de saturación de oxígeno. Eso hoy lo podemos volver a hacer, lo podemos volver a condicionar en esta segunda versión de la plataforma. Y como todo esto ya está desarrollado, nos resulta muy fácil hoy estar midiendo la saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca de algunos usuarios. Esto aquí que les muestro es algo que estamos por implementar en Mollí de las Cruces, donde, por ejemplo, tenemos pocos sensores, donde estamos monitoreando temperatura y saturación de oxígenos, y lo podemos relacionar a esto en un mapa, con lo cual no solo tenemos la variable fisiológica, también tenemos la geolocalización. Y esto está referenciado al hospital y también está referenciado a la universidad. Esto es una iniciativa del Rotary Club de Mollí de las Cruces para ser aplicado tal vez en el Hospital Santa Casa y con el apoyo de la Prefectura de Mollí de las Cruces. Bueno, esto es apenas una recomendación y he discutido el caso para mostrar este slide junto con el doctor Federico Peri Noble, quien autorizó a que pudiera decir que hay algunos celulares de última generación que ya tienen incorporado el sensor de saturación de oxígeno, solamente que no está habilitado y, por ejemplo, y tampoco sabemos si es que está validado clínicamente. Sabemos que a lo que se pretende medir en ese aplicativo es el estrés. Y, por ejemplo, cuando uno dice estrés, ahí aparece una medida, aparece la frecuencia cardíaca y acá aparece, por ejemplo, la saturación de oxígeno. Esto no es para que todo el mundo que hoy tenga celular comience a ver y comience a llamar por teléfono. No, esto es simplemente un indicador predictivo. Esto puede ayudar. En el momento en que tengamos la aprobación del CIPROSA, podemos implementar esto en Tucumán. Ese proyecto que le acabo de contar es un proyecto que ha sido presentado recientemente, el 11 de mayo, en el CIPROSA,
y del cual participa la doctora Mirta Coronel, que es la jefe de unidad respiratoria y ventilación no invasiva del Hospital Padilla. Y y actualmente también ha sido nombrada coordinadora febril de la unidad respiratoria COVID-19. Debo decir que este proyecto ha sido una iniciativa del doctor Federico Pelinoble, quien conoce mi trabajo y también ha sido un impulsor para la elaboración de este proyecto. Junto con este equipo se le agrega el estudiante de Ingeniería Biomédica, Gabriel García, quien estaría colaborando. Este proyecto también ha sido presentado en un edital, también muy reciente, que aún no tenemos respuesta, en un edital de la FAPESPI, que es la principal agencia de fomento a la investigación aquí en San Pablo, un edital FAPESPI Johnson & Johnson, y del cual también estamos esperando aquí una respuesta. Participan de este proyecto mis estudiantes de posgrado y también nos colabora el profesor Peter Prisman de la Universidad de Washington, que está en línea y nos está escuchando, y también Ed McCulloch de California. También este proyecto fue presentado en una convocatoria especial Emergencia COVID-19 en Honduras por Owen Moncada y Rubén Bermúdez. Felizmente, este proyecto ha sido seleccionado en primer lugar y, por ejemplo, ya tenemos financiamiento y comenzaremos con la prueba semana próxima. Aquí viene la palabra. En base a estas consideraciones, vamos a ver cómo es posible que tengamos zonas de seguridad para que podamos salir. Entonces, usando la tecnología y los modelos matemáticos, por ejemplo, la gente podría estar usando en este momento lo que estamos proponiendo, nuestro sensor y nuestro aplicativo. Si, por ejemplo, hay algunos que no usan, no tienen el sensor y el aplicativo, lo pueden compartir y le podemos, toda la información de esta población la podemos estar visualizando en nuestro sistema, nuestro servidor. Esto, por su vez, por ejemplo, cuando detectamos alguna persona que tiene algún síntoma, este índice predictivo que les acabo de contar, la podemos separar, la podemos enviar al hospital y le podemos, de acuerdo a la gravedad, ver qué tipo de tratamiento paliativo es que se les puede dar. Ahí también le podemos emitir mensajes, no solo a la persona, también a las personas que estuvieron cerca, junto con esta persona. ¿Y cuál sería el acto seguido? El acto seguido sería aislar a ese grupo de personas que se queden en casa, dejando a las otras personas, al otro grupo que pueda transitar y recobrar su día a día, ¿no? Esto es lo que podemos hacer actualmente hoy. Bueno, ya llegando al fin, me gustaría tanto ustedes como yo tengamos algunas consideraciones finales. Y la primera que yo veo como resultado de todo esto es que lo único que hoy tenemos de cierto para hacerle frente a la pandemia es la ciencia y la tecnología. Y si no incorporamos tecnología y ciencia, no vamos a poder robustecer nuestro sistema de salud. Yo creo que con conocimiento científico podemos robustecer nuestro sistema sanitario. Esto nos permitiría,
elaborar políticas públicas basadas en evidencias científicas. También debemos prepararnos porque junto con esta pandemia coexisten ya otras pandemias. Recordemos que ya tenemos más del 30-40% de personas obesas en el mundo. Y con esto tenemos enfermedades no transmisibles. ¿Cuál será el impacto de esta pandemia del SARS-CoV-2 encima de las que ya están presentes? Entonces, podemos hacer uso nuevamente de tecnología para dar esa respuesta. También debemos sentarnos a discutir sobre el aislamiento social, sobre la distancia social, sobre la distancia entre políticas públicas y demanda socioeconómica. Muchas veces el modelo que se está utilizando en un lado no sirve en el otro lado. Yo a todo esto lo consideraría y lo podría resumir en apenas una palabra, que es prevención. Si nuestros sistemas de salud invierten en prevención, tal vez hoy no nos estamos preguntando cómo podemos salir de la pandemia y si es que la seguiríamos teniendo, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque sencillamente a mí no me gustaría que, o sea, no es una única pandemia que tenemos ahora, podemos tener otras, y no me gustaría que en otras tengamos que volver a ver fotos como esta, fotos como el cementerio de Villa Formosa en San Pablo, tomadas en mayo del 2020. Y que tampoco tengamos que leer periódicos o tapas de periódicos como lo hizo el Jornal O Globo de San Pablo, donde colocó el nombre de las 10.000 víctimas del SARS-CoV el 10 de mayo. Hoy me gustaría recordarle que Brasil está por encima de 30.000 víctimas, o sea, del 10 de mayo hasta ahora no han pasado más de 25 días y el número de 10.000 muertes prácticamente ha triplicado. La parte buena de esta publicación es que los periodistas han conseguido transformar las estadísticas en historias de cada una de las personas que había fallecido. Ustedes pueden ver lo que les estoy contando acá en este site que se llama Innumerables y que corresponde a la historia de cada una de las personas que aparecen en esta lista. Algo parecido fue publicado por el New York Times el 24 de mayo, cuando Estados Unidos llegó a las 100.000 víctimas y colocó un subtítulo: una pérdida incalculable. Bueno, yo creo que esto, simplemente volviendo a la última imagen, quiero que vea la fragilidad de la que es el ser humano. Y con esto yo termino, les doy las gracias a todos, mi muito obrigado, y ya son las fotos, por ejemplo, del distanciamiento digital que estamos pasando todo el mundo, ¿no? Muchísimas gracias. Dejo aquí mi email para que puedan consultarme, para que puedan hacer preguntas fuera de lo que sería esta charla. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Goroso. Muy explicativa su presentación. Le voy a compartir algunas preguntas del público para que usted pueda explayarse respecto a este tema. Una de ellas
dice, cuando el error, ¿cuál es el error de los modelos predictivos y cuáles son los métodos de elaboración? Es una muy buena pregunta que aquí no ha sido abordada, tampoco lo he puesto. Bueno, ustedes saben que la ciencia, siempre la ciencia es perfectible. Estos modelos tienen error y, por ejemplo, se los viene monitoreando y se los viene corrigiendo casi en el día a día. Pero no pasan, por ejemplo, hay errores que tenemos en una semana, en otra, y tenemos alrededor de entre un 3 y un 5%. No se pueden hacer predicciones a largo plazo, porque siempre están cambiando el comportamiento de la gente. Entonces, lo que se utilizan, por ejemplo, son métodos estocásticos, en algunos casos se utilizan también, se toman los datos y se resuelven ecuaciones diferenciales, pero todo con validez a corto plazo, a una semana, a 10 días con lo máximo, ¿no? Voy a sacar ya acá, ahí, ¿me consiguen ver? Estoy, bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, esos serían los métodos con los cuales estamos haciendo estas cosas. Y no es únicamente una persona, es un grupo de personas que está trabajando. Gracias. Otra pregunta relacionada también con el tema es, ¿cuál es la cantidad mínima porcentual estimada de test necesarios para validar las predicciones de los modelos matemáticos? Wow, es una flor de pregunta. Eso, por ejemplo, depende de muchas cosas, de muchas variables, pero, por ejemplo, se tienen que tomar modelos y tal vez aplicar modelos que están focalizados en algunas áreas. Se tienen en cuenta el número, el error, la parte significativa. Se tiene también en cuenta, por ejemplo, cuánto es el conglomerado o aglomerado que tiene esa población. Y en base a eso, por ejemplo, no es lo mismo tomar una medida en capital que tomar en capital de San Pablo que tomar en el interior de San Pablo, ¿no? Siempre se toma una muestra representativa, ¿no? Y también eso depende del número de personas que va a hacer el test, ¿no? Y eso muchas veces, para tener la idea de una población, no se completan, por ejemplo, en un día, se pueden completar en 2 o 3 días para tener un valor más fidedigno, ¿no? Muchas gracias. Le comparto otra pregunta. Sí, sí. ¿Es posible implementar la plataforma de monitoreo en Tucumán? Y asociado a esta pregunta, ¿es flexible para incluir otras variables que no sean fisiológicas? Sí, la respuesta es afirmativa. Se puede implementar, no hay problema. Se puede implementar hoy, mañana, ya. Es una decisión que tienen que tomar las autoridades. Y también, por ejemplo, es posible medir incorporar otras variables. De hecho, por ejemplo, en nuestra plataforma tenemos datos socioeconómicos de los chicos que han sido monitoreados, de pacientes. Y también es una plataforma flexible, además de colocarle otras variables fisiológicas, también podemos adaptar, por ejemplo, para colocar información sobre dónde está la presencia del virus en algunas áreas. Esto, por ejemplo, me gustaría comentar, es la idea de un proyecto que elaboró el profesor
Augusto Pelomío, que es del INCIBio de Tucumán, donde nosotros íbamos a colaborar con la parte de la adquisición de datos, del procesamiento y colocar también, junto con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la parte de geolocalización. Infelizmente, este proyecto no ha sido aprobado y por el momento no tiene presupuesto para estar implementándolo en Tucumán. Pero sí, la plataforma es flexible y se puede hacer. ¿Sí? Muy bien, doctor, muchas gracias. Le hago la última pregunta. Tenemos varias preguntas, pero bueno, Sí. en virtud del tiempo. Dice, ¿cuál es el perfil del estudiante para incorporarse a un grupo de trabajo como el que usted participa? Wow, primero, mi grupo de trabajo está dentro de un programa que se denomina Ingeniería Biomédica. Y es un grupo bastante heterogéneo. Yo lo que le pido, el único requisito que les pido a mis alumnos es que tengan dedicación 48 horas por día. O sea, yo quiero que se envuelvan, quiero que vivan lo que uno hace dentro del laboratorio, ¿no? En la parte, por ejemplo, de ingeniería, yo les recomendaría a los alumnos que estudien mucho procesamiento de señales, que estudien mucho análisis de datos, que estudien muchos programas, como hoy lo comentaba en la conferencia de hoy al mediodía, algunas herramientas de programación, como por ejemplo el Tyson, C++, o sea, Java. Esas herramientas son útiles para nosotros, ¿no? Y eso es lo que nosotros utilizamos para colocar todo esto aquí. El conocimiento es vasto. Tenemos personas en el grupo que son fisioterapeutas, educadores físicos, ingenieros de sistema, y tengo, por ejemplo, también economistas, que ellos también evalúan cuál es el impacto de esta economía, por ejemplo, en el sistema público de salud. Entonces, hay espacio para todo, ¿no? La ingeniería biomédica es bastante amplia y, bueno, acá podemos estar analizando un problema desde diferentes ópticas, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. La verdad es que tenemos muchísimas consultas de los estudiantes y de la gente que está conectada en estos momentos, a la cual Sí. nos sentimos muy, pero muy contentos y con mucha satisfacción cómo se vienen realizando todas las charlas en esta Semana de la Ingeniería, al igual que contigo, los otros expositores tuvieron una muy buena cantidad de consultas, pero obviamente por razones de tiempo no podemos contestarlas a todas. Antes de finalizar, quiero invitarlo a nuestro decano, al ingeniero Walter Fabián Soria, que te va a dar unas palabras de bienvenida y bueno, así que le doy paso al ingeniero Soria, nuestro decano. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, simplemente para cerrar, un agradecimiento por tu predisposición para con la Universidad Tecnológica. Cada vez que te hemos convocado, siempre tuvimos una respuesta de un sí rotundo y nada, prestigiar la Semana de la Ingeniería con ser uno de los disertantes que siempre nos acompaña. Así que simplemente eso y nada, espero que cuando pase todo esto podamos reencontrarnos por acá, por la regional o por qué no allá también en Brasil. Claro, siempre son bienvenidos y yo prefiero estar en Tucumán. Muchísimas gracias por sus palabras. Siempre son emotivas y siempre estoy a disposición para estar colaborando. Una vez más, muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo fuerte de Tucumán. Bueno, ya lo dijo nuestro decano. Muchísimas gracias nuevamente, Gustavo, por tu gran deferencia con esta institución, con esta universidad,
que siempre de primera instancia estuviste colaborando con nosotros. Muchas gracias y bueno, y la invitación al público presente, que a las 20 horas vamos con la última conferencia de esta cuarta jornada de las 13ª edición de la Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Nikola Tesla, organizada por la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional con el doctor Alfredo Miroli, con una temática absolutamente de gran actualidad: coronavirus, enemigo invisible. El doctor Miroli seguramente que todas las consultas y todas las dudas que puede tener el auditorio, seguramente que no va a haber ningún problema. Muchísimas gracias, buenas noches y será hasta las 20 horas. Los esperamos. Chao, chao. Buenas noches a todos. Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla.